sentarse, por favor. Si me da un poquito de ganancia el micrófono, se lo voy a agradecer. Ahí en su lugar yo le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar por las peticiones en esta noche. Recuerde, como siempre digo, ore como si una petición suya estuviese acá. Amén. Señor y Dios, gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo, te pido, mi Dios, que estés mirando. Te pido que estés sanando. Te pido que estés libertando, Señor. Estés rompiendo cadenas en el nombre de Jesús. Te pido que estés mirando la condición física, Señor, del Gilberto. En el nombre de Cristo, petición por Gilberto. Petición de sanidad por cáncer, Señor. En el nombre de Cristo enviamos las palabras de sanidad. Palabra de milagro creativo. En el nombre de Jesús declaramos un milagro creativo en él y desatamos, Señor, la restauración sobre su cara en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, clamamos, Señor, por milagros creativos. Clamamos, Señor, por milagros financieros en nuestra vida, por nuestra familia, por los matrimonios de esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que estés uniendo a cada matrimonio, a padres con hijos. Te pido, Señor, que estés trayendo restauración familiar a los hogares de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura la relación, Señor, entre padres e hijos, en el nombre de Jesús. Haz un milagro, Padre, en el nombre de Jesús, y que podamos ver, Señor, que tú te glorificas en nuestra vida. En el nombre de Jesús, mi Señor, clamamos, mi Dios. Clamamos, Padre, para que todo espíritu que quiera venir a dividir a los matrimonios de esta iglesia sea echado fuera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, trae renuevo, trae agua, Señor, para refrescar, mi Dios, todo problema que quiera venir a los matrimonios de esta casa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, mi Dios, que estés haciendo la obra. Y enviamos la palabra de sanidad sobre los hospitales. Enviamos la palabra de sanidad, mi Señor, sobre todo lugar donde haya un enfermo. En el nombre de Jesús, a ti te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Y decimos amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia, le comento a modo de testimonio. Y es la razón por la cual el Señor me habló, la razón por la cual tengo el tema de esta palabra, el tema de esta prédica, la cual se titula Las apariencias. Y agradezco a los hermanos de media que me han ayudado con esta imagen, porque si usted la puede mirar, vemos a una persona normal, pero por debajo no a una persona muy normal. Vemos a una persona que desea hacer daño. Amén. Como le decía, en toda esta semana he pasado un proceso que he estado evadiendo por unos cuantos meses. Y es que he estado trabajando en la chapistería del auto. Y me he dado cuenta que los planes que tenía eran planes de poca cosa. Porque aparentemente estaba bien. Aparentemente no había que hacerle mucho a mi auto. Pero a medida que empezamos a trabajar, nos pudimos dar cuenta de que la apariencia no es lo que realmente te dice que está bien o que está mal. Cuando buscamos en profundidad, podemos ver que el problema que tú ves insignificante, en profundidad es mayor. Es como un iceberg. Los que tenemos conocimiento podemos ver que en la punta del iceberg, lo que se mira del agua para arriba, es decir, fuera del agua, es pequeño. Pero cuando se estudia por debajo del iceberg, podemos ver que el iceberg puede ser hasta 10 veces mayor que lo que pasa por encima de la superficie. Y así sucede. Puede usted ver que en apariencia sea así de pequeño y en profundidad sea 10 veces peor el problema del que usted está mirando. Por lo que el tema en esta noche se llama las apariencias. Y si me da un segundito aquí, porque la informática me está fallando, le invito a buscar en el libro de Mateo,
Aleluya. Mateo capítulo 22, versículo 16. Dice la palabra: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Fíjese lo que dice: y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Y ahí en su lugar yo le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que estés tomando el control de este tiempo, el control de esta palabra, Señor. Te pido que pases carbón encendido por mis labios, para que seas tú el que hable, Señor, para que seas tú el que esté obrando en esta hora y esté ministrando, Señor, a través de mí. En el nombre de Cristo, te pido que quites toda palabra de humana sabiduría y que en el nombre de Jesús pueda ser roto, Señor. En el nombre de Cristo, toda apariencia. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que todo espíritu de entretenimiento sea echado fuera y todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, a ti te damos gracias, Señor, y te decimos amén. Mire, iglesia, vemos que el Señor Jesús, como dice la palabra, no se cuidaba de nadie. Si podemos ver, las personas reconocían que el Señor era amante de la verdad. Las personas reconocían que Cristo vivía la verdad, porque dice la palabra que Él era la verdad. Él no aparentaba hacer algo, sino que Él era la verdad. Y dice: y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Primeramente tenemos que entender la apariencia, que es algo que Dios tiene un conocimiento pleno. Tenemos que entender que la visión de Dios es completamente diferente a la visión nuestra. Yo lo pondría como visión rayos X. Si usted ha visto alguna vez una placa de rayos X, podrá darse cuenta que en profundidad, los rayos X son en profundidad. La esposa del hombre que inventó los rayos X se tomó una placa, una imagen, una radiografía de su mano, y cuando se miró, por supuesto, vio los huesos. ¿Sabe qué dijo la señora? He visto el rostro de la muerte. Pero bueno, ese no es el tema del que voy a hablar, sino que podemos ver que el Señor Jesús mira profundamente. Al Señor no le interesa lo que hay fuera. Al Señor le interesa lo que hay dentro. ¿Por qué razón? Porque Él tiene poder para mirar en profundidad, para mirar dentro. Y mira lo que dice la palabra: no miras la apariencia de los hombres. Iglesia, podemos aparentar algo, pero el Señor Jesús no va a mirar eso. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche. Mire, nosotros las personas tenemos un gran defecto, aparte de los muchos que tenemos. Y es que nosotros sí miramos las apariencias. Nosotros podemos ver, wow, perdóneme que me ponga de ejemplo. Usted puede ver que yo estoy vestido de traje, de corbata, bien vestido, pero por dentro puedo estar lleno de pecado y aparentar estar perfecto y que te hablo y wow, qué poder en esa palabra. Pero desafortunadamente no tenemos el discernimiento espiritual para darnos cuenta de que la apariencia no es lo importante. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos una relación tan íntima con el Señor, que el Señor te ponga la visión de rayos X, una visión radiográfica, para poder ver lo que hay dentro y para poder ver que dentro de esa persona hay pecado, dentro de esa persona hay inmundicia. A veces vemos a un profeta, pseudo llamado profeta, que el nombre es de Dios y wow, y raba, saca, tara, cara. Y de momento el hombre quiere orar por ti, quiero orar por ti, quiero ungirte. Y tiene cáncer por dentro, espiritualmente hablando. Y automáticamente, oh, eso te sorprendió, eso te llenó los ojos. Y lo que te transfirió en medio de la oración era lo mismo que estaba en su interior. ¿Por qué? Porque no tenemos ese discernimiento para podernos dar cuenta. ¿Y sabe qué? Lo digo personalmente, porque en cierta ocasión cometí ese error.
y voy a orar por ti y te voy a bendecir y fuego del cielo. Y cuando terminó la oración, ¿sabe qué sucedió? Se desató una guerra espiritual sobre mi vida, que si no ando claro me voy del aire. Entonces tenga cuenta quién le pone la mano. Tenga cuenta quién le pone la mano. ¿Por qué razón? Porque si está peor que tú, tu final no va a ser perfecto. Va a ser para destrucción. Pero si el que va a orar por ti está mejor que tú, va a ser totalmente proporcional. ¿Por qué razón? Porque tu final va a ser mejor. ¿De quién depende? Depende de ti. De ver, de poder mirar con la visión de Dios si realmente esa persona está en perfecto estado. Porque ahora no vaya a ser que usted diga, no, ya voy a rechazar todo tipo de oración, no voy a permitir que nadie ore por mí. Una actitud completamente inmadura. Porque si tu pastor, si tu pastora quiere orar por ti, tienes que darte cuenta que está bien o que está mal. Tienes que darte cuenta que esa oración va a ser para bendecirte. Amén. Pero ¿qué tenemos que anhelar? La visión de Dios. Tenemos que anhelar esa visión. ¿Para qué? Para poder identificar como el Señor lo hacía. Para poder identificar cuándo va a ser de bendición esa oración o cuándo va a hacerte daño. Mire, la apariencia es falsedad. La apariencia es engaño. Es decir, es algo espiritual. ¿Por qué razón? Perdón, es algo superficial. ¿Por qué razón? Porque la apariencia es solamente lo que vemos por fuera. Es lo que está en la superficie, como lo decía, del iceberg. Y entonces tenemos que ir a profundidad. Tenemos que detenernos a mirar, porque podemos estar bien por fuera, aparentar estar bien. Un matrimonio aparenta estar bien. En la iglesia, amor y cariño, te quiero, mi amor, te amo, te adoro, te compro un toro. Pero cuando llegan a la casa, Dios santo, los sartenes todos están abollados. Vuelan las palabras, vuelan los sartenes. No se lanzan al televisor porque hay uno solo. Si no, hasta el televisor se lo lanzaban. ¿Por qué? Porque es algo superficial. La apariencia en el matrimonio es algo superficial. Por mencionar un ejemplo. Pero ya entrando en el desarrollo, número 1, quiero hablar de Caín. Dice la palabra en Génesis 4:3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. ¿Cuál era la apariencia de Caín? Caín era un hombre de altar. Si usted estudia todo Génesis 4, podrá darse cuenta de que el primero en hacer altar fue Caín. Y luego su hermano Abel construyó su altar. Entonces, ¿a dónde le quiero llevar? Que Caín aparentaba ser un hombre de altar, un hombre de revelación, el hombre que primero hizo un altar para hacer sacrificio al Señor. Pero déjeme llegar un poquito más profundo. ¿Sabe qué yo veo aquí? Que los postreros serán primero. ¿Por qué razón? Porque Abel fue el último. Y sin embargo el sacrificio de Abel fue el que agradó al Señor. Porque dice la palabra que Abel trajo la oveja más gorda, la perfecta, la que no tenía mancha, la que no tenía defecto. Y el Señor se agradó de eso. Tal vez en medio de la ofrenda de Caín había imperfección. Tal vez en medio de la ofrenda de Caín no había algo que agradara al Señor. A lo mejor le puso remolacha. A lo mejor le puso zanahoria, por mencionar un ejemplo. Y sin embargo el Señor miró la ofrenda de Caín y dijo: perdóname, pero no soy vegetariano, soy carnívoro. Y se fue con la ofrenda de Abel. Entonces, ¿a dónde le quiero llevar? Que no importa que ahora
tú digas, yo voy a ser el primero en llegar a la iglesia, pero la ofrenda que traes al altar, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de adoración, estoy hablando de entrega. La ofrenda que traes no le va a agradar al Señor. Entonces viene el último que llega a la iglesia y trae una ofrenda que realmente le agrada al Señor. Una ofrenda de humillación, una ofrenda que exalta el nombre de Cristo. Y a ese el Señor bendice. De momento pienso en aquel que estaba en el templo llorando, humillándose, pidiéndole perdón al Señor, diciéndole, Señor, me he equivocado, Señor, he fallado. Y ahí estaba el fariseo diciendo, mira el pecador ese. Mira cómo se humilla, pecador, impío. Yo que soy perfecto. Era una parábola del Señor. Yo que no peco, yo que diezmo, yo que ofrendo, agrado al Señor. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Aquel que se humilló fue de mayor agrado que este que se creía perfecto. Fíjese a dónde le quiero llevar. Hay cosas que superficialmente están bien, pero en profundidad están mal. Poner una gran cantidad de dinero en este lugar no te va a ser agradable si tu vida está en desastre, si tu vida está en desorden. No vayas a pensar que vas a comprar tu salvación con dinero. No vayas a pensar que con tus actos vas a cambiar tu estado. Lo que va a cambiar tu estado es tu humillación. Lo que va a cambiar tu estado es aquello que seas capaz de hacer por Dios en humillación. Amén. Mire, iglesia, dice la palabra en Génesis 4:9. Mire quién era Caín. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Iglesia, mentirle a Dios se volvió loco. Como que el Señor te da una segunda oportunidad. Es como el papá que le dice al hijo, ¿quién rompió el plato? Y vio al hijo. No sé, papá. Se lo digo, yo tengo 3 hijos y lo veo cada rato. ¿Quién rompió el plato? No sé. Fue mi hermano. Mentira. Caín era un mentiroso. Caín era un engañador. Y aparte era un asesino. Porque dice la palabra que él mató a su hermano con ira. Se ensañó, dice la palabra, contra Abel. Lo mata y se oculta. Y cuando el Señor se le presenta a darle una segunda oportunidad, porque yo lo miro así, perdóneme, yo lo miro de esa forma, como que el Señor quería dar la oportunidad de que se confesara. Y Caín le dijo, ¿acaso seré yo guarda de mi hermano? Él es mayor de edad ya, él sabe lo que hace. A lo mejor se fue con una mujer por ahí. Y el Señor le dijo, maldito seas. Le dijo el Señor. Ay, pero el Señor no maldice. La desobediencia acarrea maldición. Entonces, si el Señor te da la segunda oportunidad de arrepentirte, no la desaproveches. Si el Señor tiene la paciencia de hablarte y decirte, a ver qué has hecho, no seas tan ignorante de decirle, Señor, yo no he hecho nada. Porque ¿sabe qué? El resultado va a ser maldición. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como que lo veo un poco altivo, como que lo veo un poco arrogante. ¿Y sabe qué sucedió después? Le pone condiciones al Señor. Como si fuera poco. Que ponme una marca para que nadie me mate. Y el Señor en su infinita misericordia, la cual nunca vamos a entender, le concedió su pedido. Mire, iglesia, Caín aparentaba ser alguien recto,
aparentaba ser alguien obediente, aparentaba ser un hombre de Dios, pero en su interior estaba lleno de envidia, estaba lleno de altivez, estaba lleno de arrogancia. Y el resultado de él fue maldición. El resultado de sus actos fue maldición. Número 2, Moisés. Números 12:3, perdón. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era una persona que se veía manso. Moisés fue alguien que fue criado en palacio, fue alguien que tuvo la oportunidad en su tiempo de recibir la mejor educación, la mejor comida, la mejor ropa, no le faltaba nada. Se veía como alguien manso, se veía como alguien obediente, aparentaba ser algo correcto. Mire, dice la palabra que él era el hombre más manso que había sobre la tierra. Y uno visualiza a Moisés como alguien de imitar, viéndolo de cierta forma, alguien que no tenía falta, porque el simple hecho de controlar su carácter lo hacía alguien prácticamente perfecto. Dice la palabra que aquel de cuyo espíritu no tiene riendas es como una ciudad derribada y sin muros. Está en el libro de Proverbios. Entonces, como que la paciencia, la mansedumbre te pone como un vallado, te pone como una cerca, una pared para protegerte, porque la ira provoca muchos problemas en tu vida. La ira provoca casi el 50% de tus problemas. ¿Por qué razón? En medio de la ira la persona no piensa. Muchos asesinatos son hechos por causa de la ira. Hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, por causa de la ira. Uno se aira, el otro se aira y al final el resultado es destrucción. Como ciudad derribada y sin muros es aquel cuyo espíritu no tiene rienda, dice la palabra. Exactamente, dice así. Entonces, podemos ver que ese Moisés manso, al ver que estaban azotando al hebreo, ¿qué hizo? Fue a hablar con el hombre, le dijo: mira, no hagas eso, si yo soy príncipe te ordeno en mi nombre que no le hagas eso. ¿Qué hizo? No, lo mató, ya, se acabó. Y por si fuera poco, lo oculta, lo entierra. Y como digo yo, siempre hay un ojo que te ve. La verdad es como un corcho que se intenta hundir. ¿Qué sucede? Siempre sale a flote. Y había alguien mirándolo, y a causa de eso, a causa de su ira, tuvo que huir de Egipto. Y se quedó ahí tranquilo. El hecho quedó aislado. ¿Por qué razón? Porque pasaron los años y creyó que estaba resuelto su problema de la ira. ¿Y sabe qué sucedió después? En medio de su ministerio falló. El Señor llama a Moisés, sale de Egipto con el pueblo de Israel, pasan los años en el desierto y ¿sabe qué sucede? Falla a una orden. El Señor le dice: háblale a la roca. En Números 20:11 dice la palabra: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Mire, visualiza el escenario: desierto, 50 grados de temperatura, sequía, la humedad en el desierto es 0, es decir, no hay humedad, todo es seco. 1,5 millones de personas, casi 2 millones de personas pidiendo agua. Una sola persona frente a toda esa multitud. ¿A quién le iban a ir? ¿A quién iban a reclamarle? A Moisés. Iban a reclamarle a Moisés. Y me imagino que en ese momento
Moisés entró en cólera. Los hombres casados, levanten su mano. Nunca le ha sucedido que su esposa ha querido algo ahí insistentemente. Quiero pintarme el pelo, 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 quiero pintarme el pelo. ¿Qué hace usted? Usted hace así, se mete la mano en el bolsillo y le dice, toma. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Mire, cuando te dicen algo insistentemente, si no tienes bien amarrada la ira, se te suelta. Y cuando se suelta, explota. Y como bomba de suicida, ¿qué sucede? Arrasa con todo lo que hay alrededor. Entonces me imagino, no por justificar a Moisés, que en medio de ese escenario todo el mundo pidiéndole agua a Moisés, la gente está pidiendo agua, Moisés, la gente tiene sed, Moisés, ¡ya! ¡Pah! Le cayó a palazo la piedra. Se le explotó la ira. Entonces el mismo escenario de hacía 60 años atrás se vuelve a repetir. A veces usted piensa que porque lleva 20 años sin tener un problema, sin volver a caer en lo mismo que cayó hace unos años, piensa que ese problema está erradicado. Déjeme decirle que está equivocado. Déjeme decirle que está errado. ¿Por qué razón? Porque tapar un problema no significa haberlo arreglado. Como diría un albañil, donde hay mezcla no hay bache. Déjeme decirle que los peores errores se pueden tapar con mezcla. Usted puede ver esa viga que está ahí, derechita, bonita, pero tengo fotos de cuando le hicieron, como el pescadito, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque se intenta tapar en medio con una apariencia. Los errores se tapan con apariencia. Entonces Moisés aparentó ser el siervo de Dios, el profeta, el ungido, pero en medio de la prueba, en medio de la candela, le explotó la ira. En medio de la circunstancia, le salió el viejo hombre. Hombres casados, amarra la ira con cordón de 3 dobleces, con cadenas, con 3 candados, 5, 6, lo que sea necesario. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y si él era el más manso de la tierra, Dios santo, ¿qué podemos decir de los que no son mansos? Recuerdo que de pequeño me decían una frase: tanto pinchan al buey manso hasta que faja. Usted sabe la diferencia entre el buey y el toro, ¿verdad? El buey es el tonto que no hace nada, lo único que hace es caminar para adelante, alando una carreta. Y lo pinchan con la púa, y lo pinchan, y de momento, ¡pum!, soltó la pata del buey manso. Y no es que era manso, no es que era obediente. Moisés era manso y le salió el viejo hombre. No vaya a decir ahora usted que va a explotar, porque como Moisés era el más manso y explotó, yo voy a explotar. Eso no te da autorizo. Eso no te permite hacer lo que quieras hacer. Mire, iglesia, Moisés era un siervo de Dios. Amén. Pero era iracundo. ¿Sabe cómo yo veo un problema en una persona? Una atadura. Moisés tenía problemas con la ira. ¿Sabe cómo yo veo esa ira? Como un camino, una carretera a la cual le ponen vallas para que las personas no pasen. Le ponen tranques para que me entienda mejor. La carretera sigue ahí, ¿verdad o no verdad? La carretera está ahí, pero no se puede pasar. Pero en medio de un problema hay personas que se ven agobiados y dicen: vamos a quitar la puerta y vámonos por aquí que es más cerca. Porque en medio del problema, la ira, lo fácil es lo que quisiéramos hacer. En medio del problema nos quisiéramos ir por lo más fácil.
Tengo problemas en la iglesia. ¿Qué es lo más fácil? Me voy de la iglesia. ¿Ya? Sencillo. Pero no es que decías, yo soy hijo de esta casa. Tú eres mi pastor y yo nunca voy a fallar esta casa. Aparte, como me han dicho en eso. Aquí entre nosotros. Como han habido personas que han dicho eso. Esta es mi casa, yo de aquí nunca me voy. Mejor no lo diga. Y demuéstrelo con hechos, no con palabras. Porque en medio del problema lo más fácil es lo que quisiéramos hacer. En medio del problema, lo fácil es lo más rápido. Y entonces, ¿qué hizo Moisés en medio de ese problema? Tenía que hablar. Por aquí que más rápido. Golpeó la piedra. ¿Y qué sucedió? Mire, Números 20:12. Dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y no era que el Señor le había dicho que iban a entrar a Canaán. No era que el Señor le dijo que iban a entrar a la tierra que fluía leche y miel. ¿Sabe cómo se representa a Canaán? Como el reposo. Por la desobediencia no entraron al reposo. El Señor te dice en esta noche, si eres desobediente no vas a entrar al reposo. Si eres iracundo no vas a entrar al reposo. ¿Por qué razón? Porque la desobediencia, dice la palabra, que es mirado como rebeldía. Dice la palabra que la desobediencia es peor que la idolatría. Y entonces podemos ver como Saúl no fue obediente, le fue quitado el reino, le fue arrebatado el reino. Entonces es un patrón que se repite. Si el Señor te dice, haz esto y no lo haces, se llama desobediencia. ¿Y la consecuencia cuál es? Maldición. La consecuencia es, no vas a tener reposo. Entonces podemos ver eso, iglesia. No entraron en Canaán, por cuanto no creíste en mí, dice la palabra. Tomemos el ejemplo de Moisés, porque no importa los años que hayan pasado en el ministerio, por un momento, la consecuencia de un momento, ¿se recuerda? Por un momentico así de pequeño, el Señor te lo quita todo. 10 años de matrimonio, por un momento así, te acostaste con una mujer y perdiste todos los 10 años. Caminaste por 10 años pasando trabajo, pasando dificultades en tu casa, viviendo y comiendo en escasez, tratando de levantar tu familia. Y cuando ya estás en la cima, eres blanco fácil. ¿Y qué hace el enemigo? Te dispara a matar. Y entonces, en medio de un momentico así, lo pierdes todo a causa de la desobediencia. Es más profundo lo que podemos ver, porque Moisés estuvo 40 años caminando en el desierto. ¿Y sabe lo que es estar ahí y no ver? Ver y no poder entrar. Debe ser tremendo, iglesia. Debe ser tremendo. Porque el Señor te dice, te voy a bendecir en abundancia. Y ver la abundancia ahí, mire, y no poderla tocar. Es para volverse loco. Es como la mujer soltera que le dicen, te voy a dar un marido, te voy a dar un esposo. Y por desobediencia, ¿ves? Tienes el esposo ahí y el Señor te dice, olvídate de ese hombre que ya no es tuyo. Pero Señor, es difícil. Fue difícil para Moisés, pero por causa de su desobediencia, no pudo entrar en el reposo. Número 3, Jacob. Génesis 35:2. Dice la palabra, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Mire, Jacob, padre de familia, en este pasaje de la palabra se estaba preocupando por ordenar su casa, se estaba preocupando por limpiar su casa de dioses ajenos.
que estaba aparentando que era un hombre de familia, un hombre que amaba su casa, amaba a su familia, que amaba todas las personas que estaban a su alrededor, amaba a sus hijos, amaba a sus esposas, porque tenía más de una. Y cuidado con decirme amén. Pero mire lo que dice en el capítulo 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿De quién estaba hablando? Estaban hablando de José. José en su momento fue el menor entre 11 hermanos, hasta que nació Benjamín. José era el niño lindo de la casa, el niño que no podía coger sol, el niño que no se podía hacer una heridita en la rodilla. Era la cosita linda de la casa. Y los hermanos, mirándolo todo, se daban cuenta que los 11 hermanos anteriores, ninguno había ido a la escuela. Ninguno había aprendido a leer y a escribir. Y sin embargo vienen al niño lindo y se lo dan todo en su mano. ¡Puf! Leía, escribía, era el cerebro de la casa. Y entonces, por causa de Jacob, por causa de su mal balance familiar, diría yo, provocó que los otros hermanos aborrecieran a su hijo. Los que son padres de más de un hijo, el mal balance del amor en tus hijos va a provocar que un hermano odie al otro. Va a provocar que uno mire mal al otro. ¿Por qué? Por causa tuya. Jacob aparentaba ser un buen hombre, aparentaba amar a su familia, pero por sus propios actos acarrió maldición sobre sus hijos. ¿Cuál maldición? La división. Su familia no estaba unida. ¿Sabe por qué le digo que no estaba unida? Porque cuando violan a su hija, violan a Dina, ¿qué sucedió? Dos planearon matar a todos en la ciudad, a todos los hombres de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Y al día siguiente fue que Jacob se enteró. No había unión en su casa. No había unión en su familia. Entonces Jacob aparentaba ser un hombre de familia, un hombre que tenía pertenencia. Jacob tenía dinero, Jacob tenía nombre. ¿Y qué sucedió? Destruyen el pueblo. Y luego, mire, dice la palabra, Dios santo, el resto de los hijos fueron a cazar el botín. ¿Sabe de qué estoy hablando? Después que matan los hombres, se lo roban todo y le prenden candela a la ciudad. Y entonces, ¿de qué sirve tener tantos hijos? ¿De qué sirve tener una familia numerosa? Es tremendo, iglesia. Es tremendo porque podemos ser o aparentar ser algo que supuestamente está bien, pero por dentro tener un desorden que ni nosotros mismos podemos entender qué tan mal estamos. Porque Jacob solamente pensaba en uno, pensaba en José. Mandaba a los otros, váyanse a pastorear las ovejas. Los tenía como esclavos. Fíjense lo que le estoy hablando. Los tenía como unos simples trabajadores. Y sin embargo, todo el amor iba a José. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Echaron a José en el foso y lo vendieron. Y por si fuera poco, le trajeron el paño con sangre. Mira, papá, lo que pasó, una fiera devoró a José. ¿Qué sucedió? La herencia de su padre lo obtuvieron sus hijos. ¿Cuál herencia? La herencia del engaño, la herencia de la mentira. ¿Por qué razón? Porque Jacob se puso pelos de animales, se vistió con pelos de animales. ¿Para qué? Para engañar a su padre, para recibir la bendición. Porque era lampiño. Entonces esa herencia la recibieron sus hijos. Entonces no aparentes ser buen padre si no lo eres. Más bien busca ser un buen padre. Porque lo más fácil que hay es no ser buen padre. Ser buen padre es difícil, iglesia. Pero es el camino al cual debemos caminar. ¿Por qué razón? Porque tus hijos van a hacer lo que tú seas. Tus hijos van a hacer lo que tú seas. ¿Por qué razón? Porque tus hijos están mirando todo lo que tú haces. Si tus hijos ven
que en tu casa hay reguero, cuando ellos tengan su casa, igual va a haber reguero. Si tus hijos ven que tú maltratas a tu esposa, el día de mañana ellos van a maltratar a su esposa. Si tus hijos ven que eres un hombre excelente en la casa, mire lo que le voy a decir. Las hijas hembras van a buscar tener un esposo como su padre. Y los varones van a buscar tener una esposa como su madre, siempre que el ejemplo sea el correcto. Levante la mano los padres que están aquí. Nunca su hijo le ha dicho: mami, quiero una esposa como tú. O su hija le ha dicho: papi, yo quiero un esposo que sea como tú. ¿Y cómo? Un esposo que me ame, un esposo que me dé cariño, porque eso es lo que yo he visto en la casa. Un padre le dijo al hijo: hijo, ten cuidado cómo caminas. Y el hijo le dijo: no, ten cuidado tú cómo caminas, porque yo sigo tus pasos. Entonces, no podemos aparentar ser buenos padres si no lo somos. ¿Sabe cuál era otro problema que tenía Jacob? En medio de sus problemas familiares, tenía muchas esposas. Y por si fuera poco, amaba solamente a una. ¿Y el resto? ¿Qué sucedió con ella? ¿Qué sucedió con el resto? Las quería solamente para parir. Un día, ya, se acabó. Otro hijo. Ten cuenta, si no amas a tu esposa. Ten cuenta si no amas a tu esposo. ¿Por qué razón? Porque tu matrimonio irá al colapso. Tu matrimonio irá a la destrucción. ¿Por qué razón? Porque el amor es el cemento que une los ladrillos de tu matrimonio. El amor es el cemento que une los ladrillos que edifican tu casa. Y si no hay amor, iglesia, no hay nada. Número 4. Apóstol Pedro. Mateo 16, 19. Dice la palabra: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Quién era Pedro? Pedro aparentaba ser un hombre maduro, aparentaba ser aquel que iba a ser la roca sobre la cual iban a edificar la iglesia. Mire que veo que el Señor le dice: la iglesia va a ser edificada sobre ti, pero no le dice que tú ibas a edificar la iglesia. ¿Y sabe quién fue el edificador de la iglesia? Fue Pablo. Entonces, ¿qué quiero decirle? Pedro era el que siempre daba el paso al frente. Hay que caminar por las aguas. Ahí camino yo. Me hundí en el medio, pero bueno, caminé. Hay que defender al Señor. Yo saco la espada y le corto la oreja al primero que se ponga enfrente. Pedro era un león pelado. Era una fiera. Era el apóstol Pedro. Aquel que le negó, incluso. Aquel que se paró y predicó. Y 3,000 se convirtieron. Y 5,000 en la segunda. ¿Quién era Pedro? Era el tipo. Era el hombre. Y sin embargo, tiene que venir Pablo a regañarlo. Tiene que venir Pablo a corregirlo. Gálatas 2:11. Dice la palabra: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Quiero que mire esto con ojos espirituales. Escuche bien, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Sabe qué yo veo ahí? Un choque de trenes. ¿Ha visto alguna vez el choque de 2 trenes de frente? No quiera verlo. Porque siempre hay una que gana. La más fuerte es la que gana. ¿Y entonces qué sucedió aquí?
Pablo se da cuenta de la hipocresía de Pedro. Antes de que viniesen de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía. Entonces, ¿qué yo veo aquí? Tú no puedes estar con los indios y con los cowboys. O estás con los indios o estás con los cowboys. Pero no puedes ser hipócrita. O me amas o no me amas. No vengas con esa hipocresía. Ay, hermanito, te amo en el amor del Señor. Ay, pero qué mal aliento tiene. O me quieres o no me quieres. Punto final. Entonces viene Pedro y come con los gentiles y te amo y amo todo lo que haces, pero cuando vienen los judíos, yo soy el judío. No, circuncisión, no, para allá. No quiero saber de ello. Entonces, ¿qué sucedía con Pedro? Era un hipócrita. Porque en buen castellano eso se llama hipocresía. Y Pablo se da cuenta de eso. Y el edificador lo corrige públicamente. Iglesia, ¿por cuánto se corrige hoy públicamente a alguien? ¿Por cuánto yo le digo a alguien, cállate, David? ¿Por cuánto? Ay, se ofende, ay, hermano, ay, me voy de la iglesia, me maltrató el pastor. Imagínese el apóstol Pedro. Le pudo haber dicho, ¿quién tú eres para estarme reprendiendo a mí si yo caminé con el maestro? Yo soy el apóstol Pedro. Caminé sobre el agua. Yo negué al maestro. Hasta de eso se pudo haber jactado. Y sin embargo se quedó callado. Agarró la corrección. No sé si habrá solucionado el problema, pero bueno. El caso fue que fue receptivo a la corrección. Como yo quisiera que la iglesia tuviera ese don. Como yo deseara que poder corregir a alguien públicamente. Braña, no me gusta tu peinado. Pareces un hipócrita con ese peinado. ¿Por cuánto? Somos muy susceptibles. La iglesia es de papel sanitario. Usted le echa una gota de agua al papel sanitario, ¿cómo hace? Se desbarata. Hay iglesias de papel sanitario. Hay iglesias que no se puede predicar del pecado porque la iglesia se ofende. Hay iglesias que no le puede decir deja de pecar. Ay, no, ¿por cuánto? El pecado trae muerte, dice la palabra. Y hay que predicar en contra de él. Y lo que está mal, se dice que está mal. No se le puede estar pasando pañitos húmedos a la iglesia. Porque si no la gente se acomoda y se acostumbra a hacerlo mal hecho. Y el que se quiera ir, que se vaya. Perdóneme que hable así. Perdóneme que sea tan sincero. Pero no quiero una iglesia con cáncer. Quiero una iglesia saludable. Aparte, si le voy a corregir, le voy a corregir en privado. No vaya a pensar que te voy a decir, Susana, qué mal me caen tus espejuelos. No. Para nada. Entonces, ¿quién era Pedro? El apóstol de Jesucristo que caminó con el maestro. El perfecto delante de los hombres, pero delante de los gentiles era una cosa y delante de los judíos era otra. Número 5. La iglesia de Corintios. ¿Quién era la iglesia de Corintios? El ejemplo. ¿Quién era la iglesia de Corintios? El modelo a seguir. Hablaban en lenguas, tenían profecía. Primera de Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios por siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué aparentaban? Estar llenos de Dios. ¿Qué aparentaban? Ser el ejemplo. ¿Qué aparentaba? Tener dones en abundancia. Y sin embargo no tenían orden. Y sin embargo no tenían lo que tenían que tener: disciplina. Una iglesia sin disciplina es una iglesia que no camina derecho. Una iglesia en libertinaje es una iglesia que no avanza. Es una iglesia que no crece. ¿Por qué razón? Porque donde no hay orden, Dios no está. Donde no hay orden, no hay bendición. Donde no hay orden, nada crece. Mire, 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Escuche bien, perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Qué sucedió en Corintios? Unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de tal denominación, yo soy de tal concilio. No, yo estoy bajo la cobertura del hiper, mega, super, ultra apóstol Ernesto Fon. Y si hay algún Ernesto Fon, no lo estoy teniendo, por ejemplo, Ernesto porque se me ocurrió y Fon porque es mi apellido. Y no es familia mía. Entonces, ¿qué veo? Que no tenían unión, estaban desunidos. Imagínese usted, los hombres para un lado y las mujeres para otro. ¿Se imagina que no haya unión? Y que el marido tenga que decirle algo a la esposa. Oye, la iglesia no puede estar desunida. La iglesia no puede estar por grupos. Porque donde no hay unión, viene la división que se mata. Y vamos a hacer, perdóneme que sea tan crudo. Y vamos a hacer un tiempo de oración en casa de David. Ya se lo dijiste a los pastores. No, ¿para qué es? Vamos a orar. Es una actividad espiritual. Vamos a llenarnos. Y de momento va creciendo la semillita de la división. Pero lo que están haciendo no está bien. Están orando, están buscando al Señor. Pero sin obediencia hay desobediencia. ¿Por qué razón? Porque el simple hecho de no hacerle saber a tu cobertura, a tus ancianos, a tus pastores, una decisión que vayas a tomar, ¿qué sucede? El encubrimiento de la verdad se llama mentira. Amén. En términos jurídicos le estoy hablando. Y el no hacerle saber a tu pastor que vas a dar una campaña evangelística, no vas con la bendición. Porque tu cobertura, tu cabeza no está al tanto de eso. Me voy con el hermano, perdóname Manuel, me voy con el hermano Manuel a un culto unido a tal lado. Pero ¿alguien sabe de eso? No, si esto fue de momento. Nos vamos para allá a recibir la bendición. Viene el profeta Boris Pérez. Vamos a recibir la bendición de Dios por medio del profeta. ¿Y quién lo sabe? No me dio tiempo a avisarle al pastor. Pero bueno, tú tienes teléfono y tienes saldo. Porque dudo mucho que si tiene teléfono no tenga saldo. Aunque sea 20 kilos tiene para pasar un mensaje. O con 99, bendito el 99. Ese invento fue de un cubano. El asterisco 99. Mire, había división. En Corinto había división. Aparentaban estar bien. Pero ¿qué sucedía? Pablo tuvo que dedicarle todo un libro a ordenar Corintios. Desobediencia, división, sujeción. Las mujeres andaban, ya usted sabe, a manga por hombro. ¿O sí? Padre Santo. Tuvo que venir Pablo a decirle, ustedes se sujetan a su marido. Mujer, calla en la congregación. Tuvo que llegar a decirle eso a las mujeres de Corintios, porque yo no me imagino, ay padre, lo que había en Corintios. Los hombres seguro andaban con falda y las mujeres con pantalón. Aunque bueno, hay países que los hombres andan con falda, ¿verdad? En Escocia, ¿verdad? Los hombres andan con falda. Pero bueno, me imagino que traerán un short corto abajo. Bendito el Señor. Usted no me deja predicar, hermano. Seguimos. 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Jehová mira lo que hay en el corazón. ¿Quién era Samuel? El profetazo de Dios, el superprofeta de su tiempo. Y mira aquel blancón 7 pies y dijo, este es el rey de Israel. Y el Señor le dijo, va uno, ok. Este van 2. Este van 3. Este señor van 6. Entonces, ¿quién es? Miró, puso su confianza en la vista. Y le pregunta, ¿acaso te queda otro hijo? ¿Acaso hay otro que no me has enseñado? Ah, sí, está aquel cuidando ovejas. Pero eso no sabe ni hablar. Eso no, eso en vez de decir haya, dice aiga. Dice nosotros. Eso no sirve para nada. Mire, iglesia, el Señor mira lo que hay en tu corazón. El Señor mira la intención de tu corazón. Y si la intención tuya es estar ahí en tu silla, sentado como pescado en nevera y no pones un chícharo, ni siquiera en las primicias, iglesia, el Señor no te va a usar. El Señor no te va a usar. Sin embargo, si Él mira que tienes deseos de ser usado, aunque no sepas hablar, Él te va a poner la palabra en tu boca. Aunque no sepas hablar, Él te va a enseñar lo que tienes que decir. Ah, pero necesitas algo. Una sola cosa. Querer ser usado. ¿Quién se iba a imaginar aquel muchachito de 14, 15 años? ¿Se imagina eso usted? Esa cosita así. Flaco, seguro. Con espinillas en la cara. No era nadie. Y de pronto lo mandan a llamar. Me imagino que hasta se asustó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás llamando? ¿Pasó algo en la casa? No, el profeta te mandó a llamar. El profeta quiere ungirte como rey. En el momento más inesperado es cuando vienen las buenas noticias. En el momento más inesperado, en el momento cuando más solo te sientes, es cuando vienen las buenas noticias. Y es el momento que te tienes que callar y no hablar, simplemente recibir lo que el Señor tiene para darte. Pero depende de ti. ¿Por qué estaba haciendo David? David cantaba, David adoraba, David anhelaba, vivía lo que hacía, vivía el cántico, vivía la adoración, anhelaba pastorear ovejas, aunque no eran de él. Lucas 9:29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Cristo tenía una imagen hermosa. Cristo tenía una apariencia perfecta. Y dice que cuando subieron al monte, fueron envueltos por una gloria. Y en medio de esa presencia, ¿qué sucedió? Su rostro le cambió, sus vestiduras le cambiaron. En medio de la presencia, el Señor te va a cambiar. El Señor te va a cambiar tu rostro, tu ropa, y te va a hacer resplandecer. Entonces tu apariencia va a ser la verdadera, la real, la perfecta, aquella que va a ser agradable delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué necesitas? Estar en su presencia. Necesitas estar en su presencia. Amén. Póngase de pie en esta noche, iglesia. Señor y Dios, gracias te damos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús.
Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Solo te pido una cosa, Señor. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que podamos ver con ojos espirituales. Te pido, Señor, que podamos discernir con ojos espirituales. Te pido, Dios, que pongas tu visión en nosotros, Señor. Pongas tu vista en nosotros, en nuestros ojos, para poder ver y discernir, Señor, lo que viene de ti. En el nombre de Cristo Jesús, yo desato ahora, Señor, en el nombre de Jesús, sobre tu iglesia, una visión espiritual sobre tus hijos. Una visión para poder edificar tu iglesia, Señor. Para poder edificar tu pueblo. Desato, Señor, ahora ligaduras. Yo declaro y ordeno que se caigan ahora. Se caen ahora, Señor, toda barrera espiritual, toda escama que no permite que tu iglesia pueda ver bien, Señor. En el nombre de Jesús, reprendo todo aquello que quiera ser enviado en contra de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, reprendo todo aquello que se quiera levantar a destruir tu iglesia. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ven y ministra a tu iglesia, Señor. Ministra nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Clamo, Dios, por un renuevo. Clamo, Señor, por una restauración. Y te pido, Señor, que en el nombre de Cristo estés abriendo los ojos de tu pueblo. Estés abriendo los ojos para poder ver el mundo espiritual. En el nombre de Jesús. Iglesia, reciben esta noche. Reciben esta noche la visión de Dios. Reciben esta noche el don de Dios. En el nombre de Jesús. Yo declaro que tus ojos van a ser abiertos. Van a ser abiertos al mundo espiritual. Para que te levantes como guerrero. Para que te levantes como vigía. Para que te levantes como guardián de esta casa. En el nombre de Jesús. E intercedas por esta iglesia. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ven y fluye, Señor. Ven y fluye, Padre, en el nombre de Cristo. Y abre los ojos espirituales de tu pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fluye, Señor. En el nombre de Jesús. Renueva nuestro interior, Señor. Renueva nuestro interior en el nombre de Cristo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Fluye, Señor. Fluye, Señor, en esta hora. Itarama kere bella maya kaya. Shorodo vaya makira taramaya rebekira vaisore beketara vaya. Se abren tus ojos en esta hora. Se abren tus ojos en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú eres santo, Señor. Ven y reposa en nosotros, Señor. Ven y reposa en nuestro cuerpo. Haz habitación en nosotros, Señor. Queremos ser habitación tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Sopla, Señor. Sopla en esta hora, Señor. Se renuevan ahora tus dones. Resucitan ahora dones muertos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, fluye, Señor. Fluye y llena cada vasija que quiere ser llenada. En el nombre de Cristo. Espíritu de Dios, tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Padre. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos por lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Agradecemos la obra, Dios, que has hecho en nuestra vida. Gracias por lo que nos has dado, Señor.
Gracias por lo mucho que nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Pero queremos más. Queremos más de ti, Señor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Señor. Recibe nuestro agradecimiento, Señor. Recibe nuestro agradecimiento en esta hora, Señor. Queremos, Dios. Queremos, Señor, ser hechos a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo clamo ahora, Señor, para que nos lleves con tu cuidado y con tu protección hasta nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Líbranos, Dios, de todo espíritu de venganza, de todo espíritu de contraataque, en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios, que esta semana sea más bendecida, Señor, en nuestra vida que la semana que pasó, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro bendición sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Saluda al que tienes a tu lado. Bendígale. Nos vemos el jueves.